Como todos los miércoles, nos están acompañando los amigos de Valerza, en este caso el contador Diego Zuliani. Estamos en un momento complicado para la Argentina y para el mundo. Pero ¿hay algo que hacer o hay algo cómo mantenerse en estos momentos de crisis? Vamos a preguntarle. Es un tema también que está bueno, es un tema importante de cómo manejar, por ejemplo, una empresa en tiempos de coronavirus. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, bienvenido. Hola Nicolás, hola Nancy. Sí, nosotros tenemos que pensar que tenemos dos tipos de situaciones. Una situación que es sanitaria, que tenemos que hacer todas las recomendaciones que nos dan los profesionales de la salud. Y después tenemos que tener en cuenta que esto impacta directamente en forma financiera. Hay un ciclo, en este momento estamos en un ciclo de contención de la pandemia, y esto va a implicar un ciclo también económico de recesión y recuperación. Lo que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista del negocio, de los que tenemos gerencia, que pagar sueldo y proyectar la situación, es que esto no va a terminar dentro de 15 días, ¿no? Es esto lo que se va a prolongar, no sabemos hasta cuándo. O sea, puede ser 2, 3, 4, 6 meses, o más, un año. Claro, y ahí está, Diego, la incertidumbre, ¿no? Que hay también en la parte económica, a ver qué es lo que puede pasar, porque vos lo decís muy bien. Podemos pasar estas 2 semanas y se puede tranquilizar, puede pasar un mes, pueden pasar 2 meses, puede pasar un año, digo, no sabemos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que va a pasar 2 semanas y no se va a tranquilizar. Claro. Porque esto de la pandemia en Jujuy recién empieza. Entonces, lo que tenemos que estar preparados desde el punto de vista financiero es un escenario que, aunque sea, seamos optimistas, va a durar 2, 3, 4 meses. Entonces, ¿cómo nos preparamos desde el negocio, desde las finanzas, ante esta situación? Desde el punto de vista de sanidad y de higiene, bueno, la distancia, conservar, eso vamos a seguir las recomendaciones. Pero desde el punto de vista de las empresas, lo que nosotros tenemos que seguir son algunos parámetros. El primer punto que tenemos que tener en cuenta son el análisis de la estructura, de la infraestructura de la empresa. Cuáles son nuestros recursos, cómo los afectamos, cómo distribuimos las funciones. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos con los costos y con la inversión, ¿no? Entonces, el primer punto es ese. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es que ante esta situación seguramente hay una recesión, una caída del consumo, va a haber una caída en las ventas. En cada una de las empresas va a ser distinta la caída de la venta y el efecto va a durar lo que dure el ciclo de recuperación de la pandemia. Entonces, puede ser que en algunas empresas, en algunos negocios esto pegue muy fuerte y otros no tanto, pero hay que considerar esto de los efectos en los ingresos, ¿no? El efecto en las ventas y en las cobranzas. Ante estas dos situaciones, es clave que la empresa, como punto 3, se pare en el efectivo. O sea, hoy las empresas tienen que estar líquidas. Contener la liquidez implica saber cómo vendemos y cómo invertimos. ¿En qué sentido? Si yo estoy en un negocio en la que me estoqueo, compro mucha mercadería y después no lo puedo vender, voy a tener problemas para pagar sueldo. Entonces yo no puedo hacer una planificación de negocio muy corto, en una semana, 2 semanas, sino tengo que entender que esta crisis va a durar 2, 3, 4 meses, proyectar en esos 2, 3, 4 meses cómo afecta a mi negocio y entender cómo puedo estar líquido. Ahora digo, he escuchado, tengo gente conocida que tiene un microemprendimiento, un negocito, y he escuchado por ahí que, por ejemplo, tal marca o tal ropa o tal mercadería no llega porque las empresas han decidido cerrar la empresa y no mandar nada. Digo, en este caso, ¿es bueno en esta incertidumbre y en esta psicosis por ahí que hay, si yo tengo un microemprendimiento, vamos a suponer, no sé, hago stevia, de cerrar la fábrica o de cerrar la producción en este momento hasta que se normalice todo? Vos podés, ahora el tema es, ¿tenés la capacidad financiera de cerrar la empresa durante 3, 4 meses? Claro, Porque no es 2 semanas. Eso es lo que yo estoy planteando. Claro. Si vos podés tener la capacidad financiera, como ha pasado con algunos locales de Apple, bueno, tienen capacidad financiera de soportar 2, 3, 4 meses. Ahora, nosotros estamos preparados para esta situación. Si la tenés y tenés esa capacidad, bueno, podés ejecutarla. Por eso es que un punto clave en este caso es la innovación. Cómo nosotros nos reinventamos dentro del negocio para que los procesos, las ventas, las cobranzas y los servicios se hagan a distancia, ¿no? ante esta situación. Pero es clave pararnos, como yo decía recién, en la liquidez. Hoy es fundamental. Si yo tengo, voy a decir algo que no es normal, pero si yo tengo que pagar
Impuestos, hoy no lo voy a pagar. Prefiero hacer un plan de pago. ¿Sí? Porque yo no sé si voy a poder pagar los sueldos posteriormente. Entonces, tengo que mantener mi capacidad líquida. Si tengo que invertir en proveedores, en comprar mercadería, lo voy a diferir lo más que se pueda. Y voy a ir a todas las herramientas que está promoviendo el Estado, a todas las herramientas. La sección de las contribuciones, los planes de pago, las líneas de crédito. Voy a tener que hacer una acción rápida porque estamos en una situación que no es que va a durar 2 semanas. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, que va a durar más, se va a prolongar en el tiempo y tenemos que estar preparados para ese escenario. Después va a pasar. Entonces es el momento de prepararse y ser lo más, esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor, ¿no? ¿Qué pasa con, voy a poner quizás un ejemplo un poquito más difícil del que puso Nico? Hace rato decíamos, bueno, alguien que hace stevia. Y seguramente la gente, aunque esté en cuarentena, va a seguir consumiendo, ¿no? Stevia. O va a seguir yendo a comprar al supermercado o al almacén donde venden esa stevia. Sí. ¿Qué pasa con las pymes que no tienen esa posibilidad o que tienen un artículo que no es de primera necesidad? Que venden otra cosa. Que por ejemplo, puede ser cerveza artesanal, por ejemplo, que no es de suma necesidad. Sí, cerveza artesanal o artículos deportivos. Todas las actividades deportivas están paradas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues fíjate que ahí vos lo que tenés que tener en cuenta es entender cuánto tiempo va a durar esto y decir, bueno, qué efecto va a tener. Mira, las ventas de los artículos de deporte seguramente han caído. La gente no únicamente no compra, sino que no sale a los negocios a comprar, claro, porque está aislada en este momento de contención de la pandemia. Entonces, ¿cómo llego el producto para que vos hagas deporte en tu casa, por ejemplo? Ahí viene el tema de la innovación. ¿Por qué no vamos hacia un deporte en casa? Entonces, me tengo que transformar como empresa para adecuarme a la situación. Bueno, Diego, hay muchos que han optado, porque lo he visto, hay muchas empresas de diferentes rubros que han optado en este momento por ejemplo, en Instagram o en Facebook o en Twitter, subir y decir, no te muevas de tu casa, el producto te lo llevamos nosotros. Hacer una especie de delivery de diferentes productos. Y acá entra el tema de la innovación, en lo que vos estás diciendo, ¿no? Exactamente, pero lo que tenemos que hacer es prepararnos. Tenemos que tener en cuenta que la venta y las cobranzas van a ser los primeros que se va a afectar. Porque va a caer el consumo, el Estado si te tiene que pagar no te va a pagar porque va a recaudar menos, entonces va a haber un tema de dilatación. Entonces lo que tenemos que hacer es ser mucho más agresivo con las ventas. Pero ahora la venta tiene que ser a distancia, tiene que ser a través de otra modalidad, digamos. Redes sociales, tiene que ser de otra forma. Porque también tenemos que tener en cuenta que hay muchas pymes que van a tener que pagar a los empleados, si no tienen que dejar a esa gente sin trabajo, que tampoco es la idea, ¿no? Dejarlos sin trabajo en un momento así. Exactamente. Por eso es que yo digo, una cosa es una medida de salud y otra cosa es una medida financiera. Estimar cuánto va a durar y prepararnos para eso. La verdad que es un poco complicado, ¿no? El hecho de pensar de las posibilidades que podemos llegar a tener, porque esto vino muy de golpe, me parece. Exactamente. Creo que porque capaz que, bueno, si esto o hubiésemos prestado más atención a lo que venía pasando, pero yo me acuerdo en enero que pasó el primer caso en China, decíamos, bueno, no, es una cuestión de allá. No sabíamos que se iba a expandir tan rápidamente y seguramente si uno lo hubiese tenido en cuenta, capaz que sí, las pymes, los emprendimientos hubiesen empezado a tener un poquito más de margen, que igual tengamos en cuenta que el margen en estos momentos tampoco existe, porque no hay demasiadas ganancias. Se suma eso, Nancy. No venimos de una economía que esté bien. Se suma la recesión Exactamente, local. Se suma a lo mal que venía el país y a lo mal que veníamos. O sea, me parece que lleva más preocupación e incertidumbre a ver cuándo se va a normalizar todo. Además tenés otra cosa. Ante la recesión internacional va a haber medidas internacionales, como decíamos, devaluación, como pasó en el real, baja la tasa de interés, y los gobiernos, los otros países empiezan a tomar medidas. Eso va a presionar el tipo de cambio. Sí. Entonces, a nosotros, los empresarios, lo que va a tender a tirarnos es a estoquearnos, y es lo que no tenés que hacer. ¿Sí? Tenés que mantenerte líquido, eso es lo importante. Proyectar 2, 3, 4 meses, por lo menos la crisis, con la caída de venta, con la limitación en la cobranza. Eso es sumamente importante. La recomendación concreta entonces sería, hay empresas que están diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Cierro ahora? ¿Espero un poquito más? ¿Sigo produciendo? ¿Cuál sería? La recomendación es
parate en un escenario de 3 a 4 meses, con una caída de venta, del orden que uno esté estimando según la industria, ver cuánto es la necesidad financiera que tenés ahí y hacer la planificación en función a ese periodo, no en 2 semanas. Bien. ¿Sí? Bien, ajá. Entonces, si hay que despedir y a reducir personal y postergar inversiones, lo vas a tener que hacer, pero en función a un plan, no en función a algo reactivo. Y además te vas transformando por si esto dura 4, 5, 6 meses. Sí, hay que pensar, no son 2 semanas, sino que puede llegar a ser más tiempo, ¿no? Sí, mucho más tiempo. Yo creo que hay que enfocarse en eso. Sí. Porque muchos creen, claro, uno escucha las medidas a nivel nacional y a nivel provincial, uno, viste que te dicen, en 2 semanas los chicos volverían a clases. Yo he escuchado por ahí otras versiones, mucho más larga, te digo, de varios meses, pero no importa. Lo oficial es que dentro de 2 semanas los chicos volverían a clases. Lo oficial es que hasta la semana que viene la administración pública no va a ir a trabajar, hasta el miércoles de la semana que viene. Que se suspende el transporte por este fin de semana largo. Sí, son muchas las medidas oficiales, pero en eso nos tenemos plazo. que enfocar, ¿no? Pero digo, a lo que iba es en un corto plazo, y me parece que es muy bueno lo que dice Diego, de que hay que pensar en un poco más largo, en 3, 4 meses, porque si bien es cierto se puede ahora comenzar a mejorar la situación, pero la complicación va a seguir. O sea, tenés que hacer un plan de a 3, 4 meses. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos 3, 4 meses. Así que bueno, ante cualquier cosa, no nos vayan a ver a la oficina. Por internet. Por internet. Es bueno también, es buena la recomendación. Nos llaman por teléfono, nos mandan un mail, por redes sociales, estamos por todos estos canales con responsabilidad también para contener esta situación, pero siempre apoyando a las pymes, siempre apoyando los emprendimientos y ver cómo impacta de menor forma a las personas, ¿no? ¿Cómo los encuentran en las redes sociales? En las redes sociales como valerza.com.ar, en las páginas, o si no, info@valerza, nos mandan un mail, o por Facebook o Instagram. Ahí está. Muchísimas gracias, Diego, como siempre, muy claro en los conceptos y llevando, no sé si tranquilidad, pero por lo menos información, ¿no?, a las personas que lo necesitan, que eso es lo importante. Aclarando en un estos poco momentos. más el panorama. Gracias, Diego. Nos vemos la semana que viene.